tras la definición del aislamiento obligatorio. El dióxido de nitrógeno tiene efectos nocivos en la salud humana y además participa en la formación de otros contaminantes atmosféricos. Este fenómeno, que ocurre a nivel mundial, sin duda nos sería bueno cambiar y darnos cuenta que se puede vivir mejor en un ambiente menos contaminado. Y estamos con Lara Deliaseca, bióloga rosarina, doctora en Ciencias Naturales, consultora externa del CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. En principio, contame si ustedes de alguna manera preveían que podía llegar a suceder este fenómeno, este aire puro, limpio que estábamos viviendo. Sí, la verdad que, o sea, no esperábamos una cuarentena, así que no lo podíamos prever, pero en el momento en que empezó a suceder, vimos que también en otros lugares del mundo, o sea, antes de que suceda acá la cuarentena, el aislamiento obligatorio, ya había otras partes del mundo donde había empezado a ocurrir y se notaba que bajaban los niveles de contaminantes atmosféricos, así que una de las primeras cosas que quisimos ver cuando acá se determinó el aislamiento obligatorio era qué sucedía con nuestra atmósfera, ¿no? Claro, nosotros como ciudadanos comunes lo vivimos habitualmente cuando si salimos a la calle o nos asomamos al balcón. ¿Ustedes cómo miden este fenómeno? ¿Cómo lo detectan? Bueno, nosotros trabajamos con información satelital. Hay satélites que están orbitando alrededor de la Tierra y que captan información de la atmósfera. Entonces, con esos datos nosotros podemos armar mapas. Hicimos mapas sobre las principales ciudades de Argentina y pudimos hacer un promedio de 10 días antes del aislamiento obligatorio y 10 días durante el aislamiento obligatorio y vimos que la diferencia de contaminantes era muy notable. Y eso tiene que ver principalmente con que las fuentes que emiten esos contaminantes atmosféricos se habían reducido notablemente, como por ejemplo el tránsito vehicular, ¿no? Las fábricas, las chimeneas. Exactamente, es una situación completamente excepcional para este tipo de contaminantes, porque se han frenado la actividad industrial, el tránsito vehicular, o sea, muchas de las actividades que diariamente emiten contaminantes a la atmósfera están frenadas, entonces eso impacta notablemente en la calidad del aire. ¿Podríamos comparar esto a otro momento de la historia? A este nivel de disminución, no. Sí notamos muchas veces que los fines de semana, que en general hay menos tránsito vehicular y que muchas industrias no trabajan, disminuye en algún grado la contaminación atmosférica, pero no al nivel que está sucediendo actualmente en la cuarentena. La verdad que es completamente un hecho histórico, ¿no? En ese sentido. Y marca también una diferencia y nos da una idea de cuál es la línea de base, de cómo sería el ambiente si no emitiéramos tantos contaminantes, ¿no? Qué interesante sería poder mantener esto, pero sabemos que bueno, esto no va a ser así, va a volver quizás todo al estado anterior. Pero, ¿qué beneficio nos provocaría a nuestra salud el clima como lo tenemos en este momento? Bueno, la mayoría de los contaminantes atmosféricos están vinculados con enfermedades de tipo respiratorias que terminan derivando en enfermedades cardiológicas. Son factores de morbilidad, o sea, no generan muerte inmediata, pero sí al ir disminuyendo o debilitando el sistema inmunológico, generan que después luego otras enfermedades puedan tener lugar, ¿no? Bien, ¿y cuáles son los elementos químicos que están disminuyendo en esta descontaminación? Bueno, nosotros medimos principalmente material particulado, es decir, los aerosoles, las partículas que están en la atmósfera, dióxido de nitrógeno, que también es un gas de efecto invernadero, es decir, que colabora con el cambio climático, metano, monóxido de carbono, son varios que se pueden observar desde los satélites y que nosotros pudimos medir. Contame un poquito cuál es tu función, qué es lo que habitualmente hacen en el CONAE. Bueno, la CONAE trabaja o sea, trabaja con datos satelitales, en el Instituto Gulich trabajamos con datos satelitales para distintas aplicaciones. Se pueden hacer, por ejemplo, el seguimiento de las plumas de humo de los incendios, se pueden detectar focos de incendio y hacer un seguimiento diario de cómo van evolucionando, por ejemplo.
se hacen también mapas donde se consideran distintas variables del ambiente y se pueden hacer mapas de riesgo de dengue, por ejemplo. Trabajamos también con calidad del aire, o en casos de emergencias ambientales de inundaciones, por ejemplo, se puede hacer un seguimiento de la inundación y poder marcar cuáles son las zonas de mayor riesgo. Todas estas aplicaciones tienen una importancia para la gestión, ¿no? del ambiente también. Este periodo que estamos viviendo en este momento, ¿podría provocar algún cambio en el clima a futuro? Si se mantiene en el tiempo, seguramente sí. El tema es que los tiempos humanos no son los tiempos del ambiente, ¿no? Los contaminantes atmosféricos tienen un tiempo de residencia más o menos de 4 o 5 días, por eso enseguida pudimos notar su disminución. Pero así como notamos su disminución, cuando vuelvan a circular los autos, cuando vuelvan a funcionar las industrias como antes, seguramente en el mismo tiempo, en el mismo periodo, van a aumentar a los niveles que estamos acostumbrados, ¿no? Interesante de todo esto, sacar una enseñanza, ¿no? Más allá de las consecuencias económicas que provoca la cuarentena, que ya las conocemos, bueno, pero que de todo esto salga algo positivo, un mensaje, algo que podamos obtener para repensar la conducta de los seres humanos a futuro con lo que respecta a nuestro medio ambiente, ¿no? Creo que un cambio de hábito es necesario. En el caso de los contaminantes atmosféricos se puede utilizar un poco menos el auto, caminar un poco más, usar otros medios de transporte que no contaminen tanto, pero también creo que es un llamado de atención para las autoridades donde es importante este monitoreo y saber qué es lo que está sucediendo con la calidad del aire que respiramos en las ciudades, ¿no? Es importante un monitoreo, que sepamos cuándo son los eventos de máxima contaminación para poder avisarle a la gente que es más vulnerable porque presenta asma o alguna otra enfermedad respiratoria. Creo que es un llamado de atención para todos, o sea, para los ciudadanos y también para las autoridades de la necesidad de saber qué es lo que está pasando con el medio ambiente, ¿no? Creo que hay una toma de conciencia en ese sentido que va a ser un cambio que es muy importante. Quizás utilizar menos vehículos, implementar más la bicicleta, menos aerosoles, tantos de estos elementos que perjudican el medio ambiente, ¿no? Controlar los incendios, digo, el tema de los incendios en la isla, que también hace poco hemos tenido algunos eventos y que enseguida llegan a la ciudad, eso es importante. Hay una cuestión muy curiosa que mucha gente hace alusión, no sé si es tu área, pero dicen que a la noche incluso se escuchan algunos ruidos o sonidos que antes no conocíamos. ¿Sabés algo de esto? No había escuchado nunca tampoco, me informé a partir de lo que sucedió. Yo no escuché nada, la verdad que los ruidos nuevos no los escuché. Pero bueno, son fenómenos que también lo que está sucediendo es que hay menos ruido en nuestras ciudades. Entonces, claro, mucha gente habla de que hay pájaros nuevos o que aparecen más aves. Y tiene que ver que también es un factor de contaminación el tema del ruido, ¿no? Sí. Entonces, al haber menos ruido también escuchamos otras cosas que capaz que sucedían en otro momento, pero no las escuchábamos, ¿no? Bueno, Lara, muchas gracias por tu comunicación. Realmente siempre es importante buscar el lado positivo de esto que estamos viviendo y aprovechar este mensaje que queremos dar a la gente con respecto a lo importante que es cuidar el medio ambiente y también, bueno, aprovechar esta ocasión para visibilizar trabajos como el tuyo, como el de la CONAE, que a veces no lo conocemos y que realmente es tan importante lo que hacen para conocer sobre nuestro medio ambiente y fundamentalmente cuidarlo, que ese es el mensaje que queremos dar. Gracias a ustedes, Claudio, por ayudarnos a difundir nuestro trabajo también, ¿no? Y estas cuestiones que son de interés para todos. Bueno, Lara, muchas gracias. Seguimos en contacto. Nosotros vamos a un corte y ya venimos con más Televida.